Hola a todos, soy Roberto, siempre saludándolos en el amor de Cristo y en esta hora yo quiero continuar la segunda parte de nuestra enseñanza del pasado, el día de ayer, que fue 20 de enero del 2026. Sé que este video lo van a ver días después, años después, y esperamos de todo aquel que tenga ese deseo de buscar del Señor, pues estas enseñanzas les sean de mucha edificación. Bueno, estamos hablando de las señales antes de la venida del Señor y he tomado como enseñanza pues el capítulo 24 del libro del Evangelio según San Mateo, y ahí el día de ayer estuvimos repasando que hay una lista de eventos que van a suceder antes que el Señor venga, porque los discípulos le preguntaron al Señor cuándo sucederían estas cosas, ya que el Señor les predijo de que el templo de Dios iba a ser destruido y que por tanto no iba a quedar piedra sobre piedra, y esas palabras se cumplieron en el año 70 después de Cristo por medio de los romanos. Bueno, vamos a dar inicio una vez más y continuaré en este video dándole seguimiento pues al capítulo 24, pero iniciando en el versículo, vamos a ver, en el versículo 8 del capítulo 24 según San Mateo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y versículo 14, y aquí me voy a quedar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Interesante cómo el Señor viene preparando y enseñando a sus discípulos. Y hay señales, porque esta es una lista de señales que el Señor les dice cuándo será el fin de los tiempos. Y escúcheme y vuelvo a insistir. Versículo 8 dice claramente, y esto dice, y todo esto será principio de dolores. O sea que es un antes y un después. Pero ese después va a ser más difícil. Va a haber cosas más terribles sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, usted que me está viendo, prepárese, porque la venida del Señor está a las puertas. Pero usted podrá decir, pero eso lo vengo oyendo y oyendo y oyendo desde muchos años, quizás desde que era niño. Pero acuérdese, ese tiempo ha transcurrido y te ha traído hasta este momento por la misericordia de Dios. San Pedro nos dice que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día en el tiempo de Dios. O sea, si tomamos ese texto que dice Pedro, que para el Señor un día es 1000 años, si hacemos la cuenta, desde el Señor que fue crucificado o fue resucitado o resucitó, simplemente han pasado 2 días.
Ya estamos a las puertas de llegar al año 3000. Entonces, para generalizar, entonces ni 3 días el Señor tiene de haber partido a los cielos. ¿Se imagina? 3 días, según la cronología de Dios. 3 días. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es el alfa y Dios es la omega. Como quien dice, Dios es la A y Dios es la Z. De la A a la Z. Principio y fin. Será principios de dolores, dice el Señor en el versículo 8. Principio de dolores. Versículo 9, y entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya por el hecho de que eres cristiano, o llevas una Biblia, o lees la Biblia, ya eres enemigo para Satanás y para los incrédulos. Porque estas palabras están siendo dichas a los discípulos. Y usted ve cómo cada uno de ellos en su vida ministerial, que fueron enviados a diferentes partes a predicar el evangelio, todos ellos fueron mártires para el Señor. Solo uno, que fue el apóstol San Juan, fue desterrado a una isla en donde ahí el Señor le reveló el libro de Revelaciones a la isla de Patmos. Él también ahí sufrió, pero no lo mataron, porque Dios tenía un propósito divino y era que Dios le iba a revelar los tiempos futuros y le dio la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ser perseguidos y aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. El enemigo nos odia, odia al creyente, odia la palabra de Dios, odia todo lo que es de Dios. Él es el archienemigo número 1 de Dios, el enemigo. Ya por el hecho de ser creyentes, usted tiene problemas en su trabajo, en las escuelas. Y mire lo que pasó el pasado domingo en Minneapolis. Se metieron en pleno servicio de adoración al Señor. No les importó. Se metieron y ocasionaron disturbios. Son ataques del enemigo. Ya no se diga, y lo he mencionado en los anteriores videos, cómo la iglesia ha sido perseguida. Mira, en los movimientos de la Rusia, con el comunismo, en la China, que cada uno de ellos persiguieron y mataron a muchos y millones de cristianos por ser cristianos, porque el comunismo es antife, anticristianismo. Ahí en el comunismo, el que manda es el hombre, el líder. Cuba, se imagina Cuba, una hermosa isla, está destruida completamente. Ahí no puedes leer la Biblia. Ahí no puedes predicar el evangelio abiertamente, porque te persiguen y te meten preso por este libro. Aquí nada menos en Estados Unidos es prohibido leer la Biblia en los salones. Hablar de Dios en los salones es prohibido. Y comienzan a decir, no, división de poderes, va. La educación y la fe es aparte. Pero ellos sí pueden hablar abiertamente a nuestros niños en las escuelas del movimiento, usted sabe, de arco iris, ¿verdad? Y ponen las banderas y todo eso, y les hablan. Hasta
les dicen que si usted no se siente bien con su cuerpo, tú puedes cambiártelo. Esa es una doctrina de demonios. Por lo tanto, el creyente debe de levantar su fe y hablar de sus valores absolutos, los valores de Dios, los valores de la palabra. A eso esta gente, nuestros líderes que manejan muchos de nuestros estados, ¿verdad? Usted sabe quiénes son. Se aprovechan de su poder, de sus puestos y hacen leyes que van en contra de nuestra fe cristiana y somos perseguidos. Yo tuve muchos problemas por mi fe en mi trabajo, pero siempre, gracias al Señor, mantuve mi fe durante todo este tiempo que estuve en mi trabajo. Y me daba tristeza ver cómo estos niños, pues, hoy en día creen, muchos de ellos que están en un cuerpo equivocado. ¿Quién te dijo eso? Eso es mentiras del diablo. Dios te creó a ti como niño y como niña. Hombre y mujer los hizo Dios a su imagen y semejanza, dice. Ya por el hecho de que nosotros somos creyentes, cristianos, ya somos puestos en evidencia, ¿verdad? Y nos comienzan a atacar, a hacer la vida a cuadritos, ¿verdad? Si los primeros discípulos fueron también perseguidos, este libro fue escrito con sangre por muchos escritores, que muchos de ellos no tenían la educación que quizás usted o yo tenemos, ¿verdad? Pero fueron usados por Dios y Dios les dio el poder de su Espíritu Santo para escribir estas palabras. Demos gracias a Dios que yo puedo leer y compartir la palabra todavía en esta nación. Pero llegará un momento donde verdaderamente va a ser totalmente prohibido. Y hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Y dice, para ir cerrando, ¿verdad? Esta parte 2 de este video. Y dice el versículo 16, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aún entre creyentes, ¿verdad? Que existen esas barreras, esas divisiones. En el cielo no va a haber que yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy interdenominacional, ¿verdad? No, allá vamos a ser uno en Cristo. Dejemos esas divisiones y caminemos en unidad, con el respeto y el amor que tenemos a la palabra y a Dios, porque Él nunca vino a establecer una X religión en particular. Él vino a que volvamos a Dios arrepentidos y que le busquemos a Él con sinceridad y a través de la palabra conozcamos el corazón de Dios. Y termino con esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos falsos profetas. Si usted se ha engañado, no va a ser culpa de Dios. Hoy tenemos la Biblia en los celulares, en las computadoras. Lee la Biblia para que nadie te engañe. Lo que yo te predico a ti, lo que yo te enseño, viene de este libro. Confírmalo por ti mismo. Sé un investigador. Sé un amante del corazón de Dios para leer y investigar lo que este libro nos dice. Y dice, y el amor de muchos se enfriará. El mundo te ama por lo que tienes, no por lo que eres. Tanto vales, tanto tienes, dice el dicho, tanto tienes, tanto vales. Así que amemos al Señor
y amemos su palabra, porque Él está a las puertas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Gracias.